Ya estamos en nuestro próximo bloque y decíamos, ¿no?, lo que ha pasado con esta niña Wichí, que lamentablemente algo también para criticar por parte de los medios, que se ha difundido el nombre de esta niña. Acá caben responsabilidades, ayer fue el Día del Periodista, y también para hacernos replanteos de qué rol tenemos cada uno de nosotros en el lugar que nos toca estar. Es una aberración dar el nombre de esta niña, que por más que esté a cientos de kilómetros del lugar de donde usted nos escucha, haya trascendido. Así que bueno, esto también para llamar la atención de qué lugar ocupamos nosotros como comunicadores. Ya está con nosotros el escribano Mario Ángel, diputado, presidente justamente de la Comisión de Derechos Humanos. ¿Qué tal, escribano? Buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias. Y el diputado Claudio del Pla. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenido. Un continuo defensor de los derechos humanos en las calles, más que nada lo hemos visto, y también obviamente en su tarea de legislador, por eso lo hemos convocado esta noche. Diputado, le doy la palabra a usted primeramente, ¿no? Ya hemos hablado mucho, cada uno de los pocos que han salido a decir su verdad, que nadie la conoce realmente, ha dicho lo suyo. Ahora queda el después, una niña totalmente vejada, totalmente expuesta, como lo decía recién, con una situación terrible. ¿Y qué pasa el después? ¿Qué nos corresponde a cada uno en el lugar que nos toca? Bueno, precisamente lo que nosotros queremos es, solucionar el después, o tratar de que se solucione el tema del después. El antes fue espantoso, ¿no es cierto? El antes fue algo que llegó de la forma que nadie hubiese querido que llegue. Fallamos todos, falló en todos los aspectos. Bueno, las consecuencias ya las conocemos: chiquita violada en banda por 8 personas, embarazada, con un cierto grado de discapacidad, autista, un bebé que tuvieron que interrumpirle el embarazo con esa enfermedad. El bebé nació, doctor, escribano, sí, le practicaron una cesárea. Sí, le practicaron la cesárea, pero es una interrupción. Le interrumpieron porque no había posibilidades de vida, entonces no tenía sentido continuar con el embarazo, es lo que nos dijeron los médicos. Bueno, nosotros actuamos con la Comisión de Derechos Humanos tratando de investigar, que vamos a seguir. Por eso es que anoche presentamos un informe preliminar, porque queremos que también estos organismos que vos decías recién, a los cuales nosotros les exigimos, prácticamente le pedimos que en forma urgente ellos investiguen y nos manden los resultados de dónde se falló, cómo actuaron. A la justicia que haga las auditorías correspondientes en las instituciones judiciales correspondientes. Y al Poder Ejecutivo, ¿qué le decimos? A los ministros, a los 4 o 5 ministerios que están involucrados en esto, que también hagan los sumarios, investiguen y nos digan qué es lo que han hecho. Acá también no nos tenemos que olvidar de la municipalidad de Santa Victoria, ¿no? La municipalidad tiene mucha responsabilidad en esto, a mi modo de ver, porque hay un decreto del 2010 del gobernador donde descentralizó este tipo de asistencia social a los municipios, pasándole los recursos obviamente, y nosotros estuvimos en el lugar. Fui acompañado por el diputado Borelli y el diputado Villa al lugar, y no tienen registro de la menor. No hay absolutamente ninguna asistencia, no van, hay un abandono total, terrible. Volvemos siempre, ¿no?, al Estado, que no controla absolutamente nada de lo que es el manejo de los recursos públicos. Efectivamente, por eso te digo, nosotros queremos que se investigue bien, que este caso sirva para que a partir de ahora el después sea mejor para esa comunidad, que realmente hay que ir a ver cómo se vive y cómo viven. Después viene la discusión de los médicos, que yo lo planteamos ayer todos. La comunidad me decía, gracias a Dios, no le van a querer hacer nada al médico boliviano, que es un médico boliviano recibido en Cuba, que no tiene la reválida, pero es médico,
tiene que actuar, para eso lo contrató. Después está la discusión si es monotributista, si no es del Estado, pero hay nosotros que vivimos en la zona, nosotros que somos de la zona, es muy difícil que vayan médicos, contratar médicos. Nos pasó a nosotros. Yo presenté el año pasado, y creo que se aprobó, no me acuerdo en qué tiempo, un proyecto de salud en donde le pido, ¿qué es lo que dice ese proyecto? Que lo que tenemos actualmente que roten, pero pagándoles bien lo que corresponde. Obviamente, hay que inventarle, no sé si un monotributo o algo por el estilo, para que ese médico que está en Tartagal y se requiere que esté 3 o 4 días en el hospital de Alto La Sierra o de Santa Victoria, que vaya, pero que se le pague lo que le corresponde por ir a eso, porque si no, hoy tenés una ambulancia por lugares cuando hay y funciona. A mí me pasó un día que estaba en Salvador Maza y resulta que estábamos en una reunión, me llamaron del hospital, había una urgencia, había una emergencia, un accidente. La ambulancia no estaba porque se fue llevando de Salvador Maza a Tartagal a una señora que había que sacarle una muela. Eso porque sucede no estaba a diario, diputado. ¿Eh? Eso sucede a diario. Bueno, entonces ahora, eso es lo que hay que ver de corregir, ¿no? Diputado, parece que siempre tiene que haber alguna muerte para que pongamos a funcionar todos los mecanismos que el Estado debiera llevar en la práctica día a día. En lo que es violencia familiar tuvo que haber una yapura alderete para que realmente cambie lo que es el tema de violencia. Ahora también otro replanteo, pero con sanciones quizás tardías, si es que en algún momento llegan, ¿no le parece? No, dos cosas. Primero, lo que es claro, y ese es el punto de partida del dictamen de la comisión, es que los dos protocolos que debieron aplicarse allí, la nena no los tuvo. Ni el que tiene que ver con la aplicación del aborto no punible, que es un viejo tema que nosotros venimos planteando en la legislatura con un protocolo que garantice el acceso a ese derecho, y que ahora creo que como resultado de toda esta crisis el tratamiento legislativo va a avanzar. Y la semana que viene tenemos una reunión con los movimientos de mujeres. Hay un proyecto del oficialismo, un proyecto del Partido Obrero. Esperamos, y es nuestra voluntad, que salga uno que elimine todas las trabas para que la mujer que sufre violación pueda acceder a ese derecho, que está en el Código Penal y está además... Pero el protocolo está y no se aplica, sí, pero igual, el protocolo que existe... Obviamente que tiene falencias en cuanto al acceso hasta el trámite final. Entonces, digo, este es un aspecto, no es el que hubiera evitado este caso, quiero decir, pero es un aspecto que debe corregirse y desde la legislatura lo podemos corregir, y yo creo que, por lo menos de nuestra parte, está toda la voluntad para hacerlo. A. B. ¿Qué pasa con la salud pública? A mí me ha tocado intervenir en casos de violación aquí en la ciudad y acompañar a víctimas de este tipo de situación, y realmente fue muy difícil, aún acompañándola yo, ante los distintos elementos del Estado que tenían que intervenir, por ejemplo, para que se le aplique toda la batería de procedimientos médicos que corresponden frente a una mujer violada, una niña violada, en este caso una adolescente que me tocó a mí. Muy, muy difícil todo. Entonces, aquí se pide que se investigue y se establezcan eventualmente sanciones, porque para esta niña violada no estuvieron estos derechos esenciales. Este es el punto de partida. Ahora, nosotros planteamos que aquí se ha puesto de manifiesto una situación que por supuesto no es nuevo, ni la venimos a descubrir ahora, ¿no es cierto? Pero que este caso tan grave ha obligado al debate público de toda una cantidad de actores, ¿no es cierto? Y especialmente los sectores del Estado que empezaron negando tuvieron que decir, bueno, ¿qué hacemos frente a esto? Entonces, nosotros creemos que lo primero, que hacia adelante, en términos de empezar a resolver el problema, significa establecer una caracterización, un diagnóstico de lo que pasa con la situación de la mujer violada en toda la provincia. Porque no es un problema exclusivo, ¿no es cierto?, de qué ha pasado con los derechos vulnerados de una mujer wichí, o porque era wichí. Eso agravó la situación. Pero entonces nosotros hemos pedido, y ayer se acordó, citar a 5 responsables del centro de salud de distintas áreas de la provincia y que nos digan cómo atendieron ellos los últimos 3 años estos casos. ¿Qué experiencia tiene? ¿Qué faltó? ¿Y qué pudieron hacer y qué no pudieron hacer? Y entonces a partir de ahí promover medidas políticas para que la mujer violada tenga la asistencia que corresponde. Es decir, no se trata solo de las responsabilidades individuales que nosotros creemos que existe, por eso pedimos la renuncia del ministro en la primera semana cuando dijo que ella no tenía ninguna competencia en el tema, solo por declarar eso,
creo que no debiera ser más, y después de este caso, si sigue, va a quedar sin ninguna autoridad política para actuar en ningún tema, porque habrá quedado como una persona incapaz de hacerse cargo de sus responsabilidades políticas. Es decir, las responsabilidades políticas están, las responsabilidades, creemos, a nivel del Poder Judicial están muy claras también, de los que han intervenido, muy claras. Toda la cadena del Poder Judicial, tanto Ministerio Público, me refiero a lo que es la parte de fiscales, asesores, como el juez, usted sostiene que en toda la Yo creo que por lo menos el juez y el fiscal me queda muy claro. No sé los otros responsables, ahí las personas que estuvieron en el lugar tenían distintas opiniones sobre esto. Pero que la conducta, claramente del fiscal y también de la ministra, si uno toma las declaraciones que van haciendo día por día desde que sucede el hecho y cómo van cambiando, ayer lo explicó, lo citamos a cada uno de ellos, una evidente voluntad de encubrir su responsabilidad. El solo hecho que frente a una tragedia de esta naturaleza, un funcionario en lugar de decir esto es así y tengo tal responsabilidad, no la tengo, sino que enfrente, que aborde de frente el problema, ¿no es cierto? En lugar de hacer eso, empezó a buscar una línea de encubrimiento de sus responsabilidades. No tiene condición para estar en un lugar así. No tiene condición. Ahora, solo por esa conducta, que en el dictamen se caracteriza con la palabra sobreactuación. Es decir, los funcionarios empezaron a hacer como si, ¿no es cierto?, ahora sí tuvieran todas las pilas puestas para arreglar el problema. ¿Sabe qué es lo que pasó, a mi modo de ver? Como que no pasa nada. Hagamos es que nunca pasa nada. Hasta que pasa. Entonces, como este ¿Sabe hecho por qué no pasa, diputado? Porque creían que como era una niña wichí que vivía en hay 700 casos Alto iguales, la Sierra, no iba a suceder nada. Tampoco creamos que vamos a solucionar a partir de mañana. En absoluto, porque esto va a seguir sucediendo. Porque esto hay costumbres ancestrales, hay eso le iba a preguntar, los usted que de la zona y los aborígenes, pero termino de redondear la idea, a ver, por el tema de la justicia. Es como que lo que te digo, no pasa nada hasta que pasa. Entonces, es un caso más, llévalo, tráelo. Yo, por ejemplo, el tema del juez, un solo ejemplo nomás te pongo. El presidente de la Cámara le preguntó adelante de todos nosotros si conocía a los detenidos, si ha ido al lugar, si ha ido a la cárcel. Respondió que no es tarea. Entonces, o sea que a mí el fiscal me manda, libéralo, lo libero, mételo preso, lo meto preso. No creemos que sea así. Tienen que ir, consultar, ir al lugar. Ninguno fue al lugar, ni siquiera el médico legista fue al lugar. Que está lloviendo, que hay barro, que el camino. Escúchame una cosa, estamos mal en esa zona, pero están mejorando las condiciones. Estamos mejorando las condiciones. Ese criticado Fondo de Reparación Histórica, que es para los 3 departamentos, por lo menos está terminando una ruta que es de mucho beneficio para la zona. Hay electrificación que antes no tenían, hay agua. A ver, estamos mal, pero con esto tampoco creamos que mañana empezamos a funcionar como corresponde. Escúchame, el médico, después del informe de los médicos de allá, del bioquímico y del médico, le dice, yo no lo voy a hacer el informe, mándame por WhatsApp las fotos de la parte de la bebé, de la chica, de la nena. Eso me parece una aberración. Todo es aberrante. ¿Cómo será que es tan aberrante que lo que usted dice recién, que el juez no conoce a los imputados? Yo tengo acá en mis manos un informe justamente donde el juez dice que los deja libre a estos 5 mayores porque cumplen con las medidas que le ha puesto, sí, que es que todos los viernes se presenten a firmar. O sea que ni siquiera los atiende el juez, lo va a atender un secretario. Ellos fueron al lugar y verificaron que el juez miente. ¿Querés que te comente? Sí. Bueno, te termino lo del médico. El médico no fue en el momento que necesitaban y después la hizo traer a la criatura a Guaray. Después la hizo traer a los 4 o 5 días. 4 días, acá está en el informe. 4 días, 5 días, no me acuerdo. La chica, te digo más, supuestamente en Aguaray la recibe una doctora o enfermera, que no lo tengo claro ese tema, donde sí constata que la chiquita tenía rasgo de haber sido violentada. Cuando va al médico, después, firmar o algo, dice que no hay nada, pero va a Aguaray. No vaya. Es lo mismo que la defensora de violencia.
¿te constituiste en querellante? No, porque soy nueva, hace 2 Es una meses, vergüenza. no tengo Ahora, camioneta. ¿qué no sucede, no? Se quiere hacer un sumario administrativo. ¿No habría que separar a los que son los funcionarios inmediatamente del cargo en el que tienen hasta tanto se averigüe lo que corresponda en relación a este caso? Bueno, en el caso del Ministerio, por eso yo hablo de responsabilidades políticas y no de procedimientos administrativos. De entrada había responsabilidad política y nosotros creemos que los que tienen esa responsabilidad política tienen que renunciar. Desde el punto de vista del Poder Judicial, claramente hay 2 que están sindicados, para mí el juez y el fiscal. Ahora, se ha planteado en el dictamen que la justicia aplique sus procedimientos regulares, la superintendencia de la Corte y demás. Yo creo que está en la responsabilidad de estos individuos que tienen que evidentemente dejar de simular y hacerse un costado. Antes, es decir, porque es evidente, ya están las pruebas. ¿Cómo van a seguir aplicando justicia, investigando causas con esta situación? Y esta prueba se suma a la nena amiga de esta chiquita que justamente relata todo lo que tardó ha 7 pasado meses en tener una testigo, 7 meses, y la víctima todavía no testificó, y él nos hizo presente en el lugar, y fue un hecho que ocurrió durante el día, con testigos. No hubo ninguna voluntad de ninguna naturaleza de proteger y buscar a los culpables y condenar. Contestando lo que decía Claudio recién del tema de que es dudoso, de que el juez decía de que están garantizadas todas las condiciones para no volverlo a detener, porque están ahí, le firman un libro. Nosotros tuvimos la policía con Arturo Borelli, le preguntamos al comisario, dice, sí, nunca que ya va, que no está, que sí está, que ya viene. Pero resulta que ahora lo andan buscando. ¿A quién buscan? A los imputados. Pero o sea que no firman el libro miembros de la comunidad nos dijeron que no hay ninguno. Que no están ahí. No están ahí. O sea, es una mentira que van y que cumplen con las medidas dispuestas. Los 3 menores están, 2 en Orán y 1 acá en Salta, los mandó la jueza de menores. Pero los 5 mayores... O sea que los menores sí están detenidos, pero los mayores no. Acá no hay ninguno, no. nos decían los pobladores de la ciudad, acá no hay ninguno. Luego, me interesa, disculpe, no, dígame lo que querés decir. Una cosa que planteó creo que muy bien nuestro compañero Borelli ayer. Nosotros rechazamos de plano la idea de que se justifique estos hechos en nombre de pautas culturales. Porque eso le iba a preguntar. Él relató, mira vos, justo... Él relató muy bien la reunión que tuvieron como más de 100 personas de la comunidad, estuvieron varios diputados. ¿Es normal esto, tanto que hablan de las pautas culturales? Las mujeres, ¿cómo reaccionaron frente a la violación? En primer lugar, el día de la violación hubo una manifestación frente a la comisaría de vecinos y familiares indignados. ¿Esa es la reacción de alguien frente a un hecho normal de la cultura? No. Estaban indignados y los policías atemorizados, aparentemente, por lo que relatan, y los médicos también, por la bronca que tenía esa gente frente a este daño enorme a su comunidad. Al contrario, una población que se movilizó porque no quiere más estos agravios. Porque las pautas culturales yo la entiendo como de ellos, propias de ellos. Ellos tienen sus costumbres, sus cosas. Pero la violación no es una pauta cultural. No, te digo, porque por ahí ellos, a partir del primer periodo, la mujer está apta para ser mamá. Pero entre ellos no importa la edad, no hay un problema. Pero de ahí a que vengan y la violen no hay ninguna pauta cultural. Y peor si no es de la comunidad. Si es, un criollo peor. Un criollo peor el tema. Entonces ahora, yo también comparto. Diputado, quiero hacerle una intervención con respecto a lo que dijo al comienzo. Este proyecto que prevé tratar la Cámara de Diputados con respecto al protocolo, ¿qué estaría eliminando como para que la mujer tenga un acceso más rápido a acceder al aborto no punible? Seguir fielmente lo que dice el fallo de la Corte, de la Corte Suprema. De la Corte Suprema, que es que la situación de la interrupción del embarazo en caso de violación se resuelve entre 2 partes, la víctima y el médico, nadie más. Es decir, ninguna intervención judicial de ninguna naturaleza. Se presenta la víctima ante el médico. El médico hace una declaración de lo que le ha sucedido ante el médico. Esto es lo que plantea el protocolo nacional. Nosotros hemos tomado el protocolo de Chubut, que lo ha hecho una doctora Manzano, que es muy, muy especialista en la materia, ¿no es cierto? Y bueno, están estos 2 proyectos que con distinta naturaleza tenemos algunas divergencias con el oficialismo, pero creo que nos vamos a poner de acuerdo porque en este aspecto esencial de eliminar toda mediación que después facilita que de hecho se haga una presión sobre la niña.
no sobre la víctima, no sobre las niñas. ¿no es Sí, cierto? eliminar los trámites que terminan siendo Y burocráticos. que terminan impidiendo el derecho en muchos casos. Claro, Así y es. que decir, no, tengo que hacer tantos trámites y me lo aguanto. Diputado o sea. Mario Ángel, muchísimas gracias por su tiempo, igual que a usted, Claudio del Pla, Por favor, y muchas esperemos gracias a que ustedes. estas situaciones no vuelvan a suceder y que los funcionarios actúen en consecuencia. Nosotros hacemos una pausa y ya volvemos con el último bloque.